Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Estamos Locas, estamos en edición. Un podcast donde dos colombianas en distintos rincones del mundo hablamos de todo lo que hemos vivido como mujeres, madres, esposas, separadas, migrantes y mucho más. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a este podcast, creo que muy esperado por muchas, yo creo que más muchas que muchos, porque las mujeres siempre tenemos como esa curiosidad y como que nos encantan esas historias de amor. Entonces, no el último podcast, pero hubo un podcast donde Diana nos contó sobre su historia de migración, ¿no? Como ya terminó en Suecia, pero como que fue muy a grandes rasgos y creo que todas quedamos muy inquietas y muy interesadas, muy curiosas en saber qué ha pasado con eso, o qué pasó con esas historias de amor. Y aquí nosotras hablando antes de grabar, hicimos como un análisis porque ni ella misma había caído en cuenta. Mi Dianis nunca, no había como caído en cuenta y yo creo que yo tampoco, solo al escucharla dijimos, bueno, esas relaciones han sido como siempre a distancia. ¿Qué pasa? El destino tenía ya marcado que Diana, su amor era lejos de Colombia desde un principio. Entonces, bueno, aquí Diana nos va a contar un poquito de detalle para que no nos deje con esa curiosidad que por favor estábamos todos queriendo saber bien, porque nos encantan. Ay, sí, es que es tan romántico escuchar todo eso. Entonces, Yo no sé si la verdad que el chisme. ay, no, pero es que es romántico y yo lo conocí, me conoció y luego, pum, rompimos y me dio rabia. Entonces, como toda una telenovela, porque a veces la vida se convierte como en una telenovela o en un buen libro. Entonces, como esto es un podcast, yo creo que nos vamos con la imaginación y nos imaginamos al personaje y todo. Entonces, mi Dianis, todo tuyo el micrófono para que nos cuentes desde tu primera relación. Nos dimos cuenta que había sido alguien que habías conocido también en Colombia y se terminó yendo lejos. Después tuvo mi hermano. Hola, Sí, hermanito, ¿cómo estás? Eh, el susodicho Eso lo mencionado. he dicho. También él le tocó por cuestiones de la vida venirse lejos, venirse para Estados Unidos. Hicieron el intento de venirse para acá, pero bueno, no funcionó y como quizás el tiempo enfrió la relación. Bueno, yo creo que esas dos historias son como, no hay como mucho que contar ahí, Sí, claro. pero cuéntanos de esa historia donde tú nos dijiste que conociste a ese español, que fue creo que tu primera intención de ir a a Europa, ¿no? A España. Claro. Entonces, cuéntanos. Lo gracioso de esto es que yo tengo una historia muy. En el episodio anterior, cuando nosotras hablamos de las diosidades, como tú las llamas, Sí. después de que mi intención a Estados Unidos fracasara y la relación se terminara, yo tengo una amiga que ella me recomendó ir a una iglesia de esas donde te dan, como que hay una persona que te viene y te dice la palabra de Dios o te dice las cosas de Dios, ¿no? Yo no estaba así como muy crédula de la situación, y eso pasó mucho después de que ya mi relación con tu hermano terminara y porque a uno se le queda como la duda de, bueno, ya por qué ese tipo de cosas no pasaron. Entonces, a mí me recomendaron este sitio y yo fui y te dicen como que tú tienes que preguntar algo que solamente tú lo sabes. Y entonces mi pregunta fue, ¿por qué las cosas no se dieron para Estados Unidos? Porque era como que yo tenía esa pequeña duda de por qué las cosas no habían salido. Porque todo se complicó, todo se hizo, todo quedó muy difícil. Y la respuesta fue la persona que se me acerca y me dice, entiendo perfectamente tu pregunta, pero tú no te preocupes, que tú vas a salir del país, pero no es ese sitio donde tú pensabas. Yo te Wow. voy a sacar del país, yo te voy a llevar a otro lado,
pero no es ese sitio donde tú pensabas. Y eso fue todo. O sea, me dejó con esa, con esa intriga. El tiempo pasó y yo nunca, o sea, no era mi intención, yo no estaba pensando, no estaba buscando. Y con unas amigas conocí a este chico español, porque yo tenía una amiga que en ese tiempo ella tenía un novio y a veces íbamos a estos chats donde uno se mete a computador y habla con personas y todo ese tipo de cosas y él estaba ahí y de manera súper graciosa empezamos él y yo a hablar y a comunicarnos y, y como que nos intercambiamos el correo porque en ese tiempo no había, No, no por había favor, nada Diana, más. ¿cómo que no? Si nosotros somos de la época del iPhone, por favor, no entremos a contar como que el Messenger y ese tipo de cosas, porque hacen cuentas y no, Y tampoco. se dan cuenta. Eh, pero bueno, nosotros creo que nos empezamos a escribir por correo y él, como yo lo dije anteriormente, él fue a Colombia, tuvimos 2 años de relación a distancia. Él estuvo más o menos un mes. Él se quedó en mi casa porque mis papás lo dejaron quedarse en mi casa, pero no conmigo, porque yo en ese tiempo Otro estaba muy cuarto, por jovencita. favor. Yo ahí dormía y la visita de sala con el papá en la Sí, mitad. sí, 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 sí. Mis papás aparte eran muy, muy estrictos con eso. Entonces, pero las cosas parecían muy bonitas, o sea, todo parecía muy bien. Sí, yo notaba que a veces teníamos como que a veces no teníamos cosas en común con respecto pues a la manera como de discutir o de pelear. O sea, como que discutíamos o peleábamos muy diferente. O Pero sea, yo no lo veía como un problema, pues estaba no, enamorada, y estabas estaba, también muy joven, ¿no? Estabas ujú, también y muy apenas estaba joven, aprendiendo. exacto. ¿Y cómo fue esa primera relación a distancia? ¿Cómo se maneja el tema, por ejemplo, de los celos? ¿O, o uno habla en ese momento no sé, o sea, yo digo como ese, ¿te llegaste alguna vez a imaginar mientras estabas en esa relación? Yo me voy a ir para allá estar con él. Me imagino que sí. O no, No, o decías, no. no, yo En definitivamente yo para principio, allá no me voy, qué en miedo, no, no, principio no. no había ningún tipo de, o sea, yo creo que fue simplemente que las cosas se empezaron a dar, o sea, se empezaron a dar, empezamos a hablar, eh, a mí tampoco era que me había gustado así de inmediato, o sea, fue una cosa que empezó a pasar, él empezó, yo lo digo muchas veces que él fue muy bueno en ganarme, porque era una persona constante, porque siempre estaba pendiente de mí y solamente con el tema ese de los mensajes y de mandarme un correo electrónico. Después cuando ya le di mi teléfono que llamaba a mi casa y me preguntaba cómo estaba y era muy, muy entregado en ese sentido, pues obviamente que una persona así te gana. Empieza a hacer Claro. espacio en tu camino, pese a que tú lo estás viendo todos los días y no tienes ningún tipo de contacto No, fueron físico con dos él. años, o sea, fue bastante larga, Sí, porque sí. fue, Sí, en y en esos dos ese, y en años, ese proceso también nosotros terminamos alguna vez en la mitad, porque pues eso mismo, ¿no? Llegamos como a la conclusión de que, a ver, aquí no va a pasar nada, yo vivo en Colombia, tú vives allá, no había ningún tipo de intención de que él se viniera a vivir acá conmigo, ni yo tampoco había hablado de que quería irme a vivir allá con él. Pero entonces, cuando terminamos la relación, yo me acuerdo que duramos separados un mes, más o menos. Y pues quedamos en buenos términos. Fue como, bueno, nosotros no vamos a hacer nada entre nosotros, entonces dejemos las cosas así, cada quien por su lado. Y al mes, me acuerdo que yo estaba trabajando y él me llamó y entonces me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo le dije, yo voy a salir. Y me dice, ¿con quién? Yo no te he dado permiso. Y yo le dije, ¿y usted por qué me tiene que dar permiso a mí? La única que me tiene que dar permiso es mi mamá. Entonces él me dijo, pero ¿cómo así? Le digo yo, sí, como lo escucha, aparte usted y yo ya no tenemos tampoco nada, o sea, yo no ¿se le tengo, olvidó? sí. Entonces, eso tendremos que discutirlo y hablarlo, porque no sé si esa sea la mejor opción. Oh,
Y de ahí las cosas empezaron otra vez él empezó como a volverme a llamar, a ser constante otra vez. Y nuevamente simplemente la relación fluyó hasta el punto pues que ya él me dijo, yo quiero que tú te vengas para acá. Y pues en ese momento uno está enamorado, entusiasmado, piensa que todo es Huevado, bonito, ¿verdad? ahuevado. Ahuevado, sí. Entonces, creo que eso fue la base del por qué yo me fui. Y después, cuando ya todas las cosas salieron, fue que me volvió a resonar lo de Dios, ¿no? Cuando Ay, fui te a la habían iglesia dicho. y me habían dicho que me iban a llevar a otro lado, no me habían dicho a dónde, pero que supuestamente pues mi destino estaba en otro lado. Entonces, Tremendo. empezando por ahí, era como que yo no había, la decisión no había sido mía. No, eso es lo que decimos, que a veces pues soy yo una de las que pienso que como que el destino está escrito como que definitivamente Dios tiene un propósito para cada uno. Lo que pasa es que no es la manera a veces ni la forma que uno se la imagina. Pero cuando uno empieza a atar cabos, y mira, como atando cabos y todo de mi relación, de tu relación, está, el destino tuyo definitivamente estaba lejos. Bueno, y cuéntame, entonces tú te vas para España. Creo que nos cuentas ese día que coges tu maleta, uno llora, porque pues imagínate, y más tú sola, un viaje tan largo, Mm, es un riesgo también muy grande. Yo creo que también, no sé si te dio temor, sí. porque, o sea, no estás ahí pues que te fuiste a la vueltica a la esquina y no me fue mal y me devuelvo ya el otro día y Mm, eso no, o sea, estás kilómetros, o sea, mares de distancia. sí. ¿Qué pasó con esa relación? Llegas donde él y qué pasó cuando ya te encuentras con la realidad de él, ¿no? Porque él te había visitado a ti a tu casa, tú Sí, he conocías estado tu un mes familia, conmigo nomás. él Ujú. conocía tu entorno, pero tú no Mm. conocías quizá el entorno de él. ¿Y qué Claro, pasó yo ahí? conocía a sus padres y todo, obviamente por cámara y los había saludado muchas veces y ya cuando la relación se dio para que yo me fuera a vivir allá con él, él compró un apartamento y yo llegué o sea, nosotros habíamos decorado y hecho las cosas, yo había planificado incluso cómo se veía la cocina, Ay, qué él la bonito. mandó a hacer exactamente igual como yo se la dibujé, porque yo se la dibujé. A mí me gusta mucho lo del tema del diseño Es y que lo hemos del tema hablado, de... tú pierdes dinero, por Dios, eres creativa, tienes muchas Mm, ideas, muchas cosas, mi Dianis, por mm. favor. Eso también aquí la gente que escucha, Diana, súper creativa, ella Buena mejor para dicho. hacerle las cocinas a los ex. No, Se las así, bonitas. Eso hice en la casa anterior también. deja unas cocinas espectaculares. O sea, señores, Sí, si sí. ustedes quieren una cocina, Sí, 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 Diana, métanse conmigo, no métanse hay con Diana, problema. que Diana se las deja perfecta. Pero sí, fue eso. Yo llegué y la verdad es que los 3 primeros meses fueron muy bonitos, porque uno está obviamente en esa luna de miel, en esa burbuja, pues de que todo está perfecto, todo está bonito, no se ven ningún tipo de choques, ni errores, ni nada. Yo no sé en qué momento las cosas empiezan a torcerse. Yo siento que si algo tengo que sacar de la relación, yo creo que fue tal vez un poco acelerado, no lo pensamos realmente como tenía que ser. Yo tampoco como que visualicé lo que era irme de mi casa, vivir en otro lado sola, no tener ningún tipo de entorno ni familia al lado. Y lo que decías tú, a veces, muchísimas veces nosotros discutíamos por tonterías, por bobadas, y, y el no tener a dónde irse, o sea, yo me Como iba ese muchísimo a espacio la para playa. respirar Sí, o desahogarse sí, sí, con otra persona que te entienda, que sepa, o que tengas a tu familia al lado y que digas, me enojé y me voy para mi casa de mi mamá. sí, exacto. Sí. Y entonces, pero como ya estás ahí, también dices, no, yo tengo que luchar, es mi primera relación, entonces, por más de que las cosas parecían que no salían bien, y que teníamos muchos choques, entonces yo creo que eso fue como la base, ¿no? Como que yo me sentía muy
muy sola, muy distanciada de todo, no me sentía como en mi entorno y fue muy difícil todo, ¿no? La primera vez es muy difícil todo. O sea, tú estabas como, te sentías como en desventaja. Siento como en desventaja porque uno está solo y pues él tiene al menos su entorno, tiene Sí, todo. En cambio uno llega a un lugar nuevo donde no conoces a nadie, donde... claro. Y que todo es, no, son sus amigos, es su Exacto. familia. Tú tienes que compartir todo el tiempo con estas personas que para ti, o sea, tú no las conoces de nada. Si les caíste bien, les caíste bien, si les caíste mal, les caíste mal. Y que no, con Entonces, ninguno de ellos quizás podrías desahogarte y decir cosas porque son su familia, son sus es su amigos. familia, Yo, son ¿cómo me sus voy a amigos. quejar de él? No me, pues, o sea, no Claro, puedo. claro. Sí, 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 o sea, no da para uno decir, ay, no, vea, su hijo tal cosa, ¿no? Claro, era muy desequilibrado, ahí lo que digo, la desventaja en cuanto a eso, porque no había como igualdad en ese tipo de cosas y que eso a uno lo hace sentir, yo creo que como, Sí. no sé, como, Yo duré 9 meses en España y a los 9 meses yo creo que tuvimos una pelea fuerte al final, que ahora mismo no me acuerdo por qué fue, pero hizo que yo dijera, ok, para mí eso fue como la el última gota. detonante. Sí. Y yo dije, ok, usted me trajo de Colombia porque las cosas fueron así. em, Usted me manda para mi casa. Me da el favor y me manda completica para mi casa, que mi mamá me está esperando allá. Sí, sí. Y como yo contaba al principio, mi mamá todo el tiempo me dijo a mí, sí, véngase. O sea, véngase. Tampoco era que yo la llamaba a decirle a ella, "Ah, tenemos este tipo de problemas, tenemos este tipo de enredos o discutimos mucho". No, yo a mi mamá no le contaba nada, porque eso es otra cosa. Cuando uno está lejos, no sé si a ti te pasa, el tema de no contar las cosas que a uno le pasan cuando está lejos. Que si uno está triste, que si uno se siente mal, que si quiere salir corriendo, uno normalmente ese tipo de cosas no las ventila con la familia, no les dice. Pero si tenías de pronto a alguien a quien le contaras ese tipo de situaciones. No, en España no, o sea, para nada. O sea, yo al principio cuando recién llegué no tenía ningún entorno. Yo empecé a trabajar ya casi prácticamente al final cuando ya me iba a venir para Colombia y entonces no tuve ningún tipo de, de refuerzo pues por ese lado. Yo tengo una pregunta, esas mismas discusiones que tenían, las tenían cuando eran novios y que tú me contabas, nos contabas ahora que discutían por teléfono y no sé qué y no sé cuánto, Claro, eran las mismas en persona. no eran del mismo nivel porque pues obviamente las discusiones que teníamos a veces cuando él estuvo pues en Colombia, que fue la única vez que estuvimos pues juntos, ¿no? Que pasábamos tiempo juntos y ahí podía pasar, no sé, algún que uno malinterpreta una cosa que la persona te contesta o te dice, donde tú sientes que no hay como esa Conexión. reciprocidad, sí, como que la conexión está fallida de alguna manera. Em, yo creo que simplemente eran cosas del diario, o sea, cosas de tal vez yo también tenía una idea de él diferente y él también tenía una idea de mí diferente. Entonces nos encontramos dos personas distintas que también habían crecido separados porque pues obviamente nos habíamos conocido en un periodo de tiempo, habíamos estado juntos, enamorados, tal, pero después duramos 2 años separados donde él no volvió en esos 2 años, sino que simplemente vino una sola vez y después fue yo irme para España. Entonces, también en esos 2 años uno crece como persona, uno evoluciona en otras áreas y en el momento que ya nos reunimos, pues yo, como digo, fue muy bonito al principio porque estábamos en esa burbuja de lo nuevo, de haber estado juntos, de haber esperado tanto, porque también fue una espera muy larga. Mm. Y después, obviamente, pues nuestras verdaderas caras empezaron a salir, ¿no? Entonces, y esas dos caras ya no se veían de la misma manera. Claro, Entonces ¿no? Y es siempre, que eso yo creo que pasa en todas partes, en mm, TNT, en todo lado, en las novelas, porque es que así sea una relación de noviazgo que no sea a distancia, no es lo mismo ser novios a convivir, porque claro, pues, ya uno cuando claro, convive es cuando tú muestras lo que eres.
es otra realidad Que muy, deja el muy calzoncillo distinta. tirado, que la pecueca, que, o sea, no, no, es Bueno, cierto. la verdad era muy limpio, pero No, no, pero por decir detalles, detallitos de la otra persona que se vuelven a veces que no complicados, porque sí, 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 porque yo creo que no es fácil vivir con las personas, es muy difícil. Y si uno realmente, si no hay esa conexión así profunda, pues muchísimas cosas van a quedar como ahí sueltas. Y si uno no tiene la capacidad, porque yo me imagino también, estábamos jóvenes los dos, estábamos jóvenes. sin experiencia los dos de haber vivido con nadie, pero para mí, o sea, yo a él igual le agradezco enormemente todo lo que nosotros vivimos en el tiempo que lo vivimos y que sin quererlo, él fue la motivación del por qué, o sea, no fue la motivación, pero fue el motor de sacarme de Colombia. Lo que Dios hablaba y decía, lo puso en él, ¿no? Que fue ponerme todas las herramientas para que yo pudiera salir. Y aparte que yo tuve la suerte de tener todo lo que tuve con respecto a lo de los papeles, que eso es una cosa muy, muy extraña. No, no, eso no es extraño, es eso, mi Diana. Yo Ajá. creo que ese era tu destino, definitivamente. Y él Ah, fue esa pieza clave para que se hiciera para que eso. todas las cosas se Y dieran, su sí. tiempo era solo ese. Yo creo que las personas llegan a la vida de uno por algo. O sea, Sí, siempre tienen una razón de ser. Y ese fue la razón por la que, pues mira, tus papeles, tuviste la oportunidad de tener una, un de trabajar, de tener un amplio, sí. eh, ¿cómo se dice?, permiso de trabajo para hacer muchas cosas. Entonces, eso es algo que, que bueno, no es coincidencia, me parece que es, como te digo yo, el destino. Cosas que tienen que pasar. Y, Entonces, y también yo creo que cuando nosotros decidimos que yo le digo, yo, o sea, yo me voy para Colombia. Entonces, él en su momento llegó y dijo, sí, 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 a mí me parece que lo mejor que podemos hacer, cada uno coja por su lado, él se fue, estuvo con sus padres y yo me quedé sola hasta el momento que yo tenía que viajar. Y el día antes de yo irme, él volvió otra vez a casa y me dijo, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué te vas a ir? Mira que tal vez estábamos ahí como calientes en la cabeza y vamos a intentar resolver las cosas. Y yo me acuerdo que fuimos a la casa de sus padres y estuvimos hablando con ellos y yo llamé a mi mamá para decirle que yo me iba a quedar, porque en algún momento lo sentí como que yo tenía que luchar por mi relación, no podía salir corriendo sin simplemente pues a la primera que pase algo y un problema, sí, que tampoco era una cosa tan grave, ¿sí? O sea, que simplemente era un malentendido o un de pronto disgusto. porque era inmaduro los dos, ¿no? Porque Sí, sí, claro, yo creo, no de hay eso tengo madurez. la plena seguridad, sí. Claro. Entonces, pues es como que yo igual llamé a mi mamá y hablé incluso con mi cuñada y ella me dijo a mí, uno en las relaciones, uno no sale a la primera, uno no sale corriendo, no se va. Y después tenía yo a mi mamá detrás, también en el teléfono las tenía las dos, una diciéndome, lúchalo, quédate, sí. Vente ya. Y mi mamá, no, véngase, usted no tiene por qué estar allá, usted no tiene por qué aceptarle nada a nadie. Ay, Pero sí, también tiene mucho que ver con mi mamá, porque mi mamá no quería que yo me fuera desde el principio, ¿no? no, pues Entonces imagínate para la ella era no, maravilloso que yo fuera a volver. claro. Entonces, al final, no sé, yo me quedé como con la sensación y yo salí de la habitación de haber hablado con ellas y yo me quedé con la sensación y yo dije, yo tengo que ir a Colombia, yo tengo que irme. Primero como para otra vez volver a mi casa, porque yo sentía que como que necesitaba ver a mi familia, o sea, ya llevaba 9 meses sin ellos, la distancia había hecho mucho peso en mí, entonces yo sí necesitaba de alguna manera volver a verlos a ellos. Y yo se lo dije a él y nos fuimos caminando solos por la playa y hablando, yo le dije, déjeme ir, déjeme ir. Si yo, si sentimos que esto es tan fuerte como realmente lo pensamos que es, entonces yo voy a volver y yo voy a volver a usted. Y entonces él me dijo como así, como que no, como que no me lo creía mucho de que yo iba a volver, pero él me dijo, bueno, listo, yo te dejo que te vayas. Y en ese momento, pues, yo me fui, o sea, yo me fui para Colombia.
Y yo creo que mi familia también pensaba que yo iba a llegar así, como decía antes, que yo iba a llegar rota, destrozada, pero yo sentía que era lo correcto, que hablábamos lo del tema ese de sentir en el estómago de que eso estaba bien. Sí. Porque cuando yo pensaba que yo me quedaba, o sea, cada vez que yo hacía como ese cambio de decir, no, yo me quedo, yo no se sentía bien, no se sentía nada bien. O sea, esa ansiedad y esa cosa y ese nudo en el pecho y en la garganta que estábamos hablando. Sobre esa intuición o esa Mm. tranquilidad que te da cuando tomas una decisión, que Sí, dices, sí, esta es como que la que que tengo tú que sabes hacer. que es la correcta, sí. Y yo me fui tranquila para mi casa, o sea, yo llegué a Colombia y yo llegué tranquila. Yo me acuerdo que mi mamá, me sentaron todos y se sentaron ahí enfrente mío y como mirándome, diciéndome, Esperando a ver cuándo iba a llorar o cuándo iba. sí, en qué momento se nos va a romper y yo les decía, yo estoy bien. Pero cómo es que estás bien? Si acabas de romper tu relación de 2 años y medio, pues, o de 2 años y 9 meses. Y yo, pero yo me siento bien. Y él estuvo ahí un tiempo también como con la ilusión de que todo iba a seguir igual, pero yo simplemente me fui alejando y ya después simplemente las cosas se dieron así, ¿no? O sea, Y ya después ya pasó lo que pasó del tema ese de que yo volví a Colombia por el tema del dinero que me dio mi madrina y entre el día antes que me cerraran las puertas. Entonces, no sé, o sea, si tenemos que pensar yo creo que sí, a veces las cosas tienen que ser por algún motivo. Y también Diosito te pone a las personas adecuadas para que todo se dé de la manera en que se tiene que dar. Yo llegué, obviamente, a trabajar. Con ayuda de una amiga, pues empecé a vivir allí. Me fue muy bien. Ese inicio de mi vida en España, después de volver y estar sola, tuve mucha suerte. En España habían estos sitios donde tú te ibas a meter a hablar por teléfono o a hablar te metías en internet porque yo no tenía las, las, computador en ese el- tiempo. claro, las famosas cabinas Sí, telefónicas que uno alquilaba sí, el sí. computador de internet, chin chin y, Claro, ay, sí. claro. Sí, y a través de eso era que uno se conseguía pues las cosas, o sea, una de esas la utilicé para poder conseguir mi trabajo, mandar mi hoja de vida. Yo llegué a la casa de una amiga a vivir allá un par de días, o sea, yo creo que yo llegué un viernes y el domingo ya me fui a vivir sola, yo conseguí una habitación, me Súper fui, rápido. sí, me metí en la habitación, me acuerdo que compré todas las cositas que necesitaba para limpiar esa piecita. Oh, Eh, o sea, que yo nunca había hecho nada de ese tipo de claro. cosas, o sea. Y ese día fue muy, muy especial. Me pasó una cosa muy, muy interesante. Cuando yo fui en esa misma semana a hacer lo de los papeles porque obviamente yo llegué allá y tenía que renovar los papeles de la residencia pues Que en por eso España. fue que te regresaste de Colombia a España Claro. a hacer esa vuelta. Entonces, yo estaba haciendo la fila para entrar a la parte donde está migración, donde tú tienes que entregar nuevamente tus papeles, iba a ir a averiguar y me encontré parada en una fila con un montón de colombianos. Había un montón de gente colombiana haciendo fila y había un señor delante mío, colombiano, y empezamos a hablar y empezamos a contarnos cosas y el señor encantado conmigo y era, ay, pero mi hija y no sé qué, y me empieza a contar que él era picador de toros en Cali. Hmm. Entonces yo le dije, qué gracioso, yo hace mucho tiempo estuve con un muchacho, hace muchos años estuve con un muchacho que era torero, o era de estos toreros que estaban aprendiendo a ser toreros. ¿Cómo así? O sea, Diana, el, o sea, tú estuviste con un torero, Sí, o sea, o sea, no, es que eso está bueno. pero Pero el claro, torero era el que vivía en España y con el que vos te fuiste, o era un torero no, no, caleño. no, 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 era un torero, un chico caleño Ah, que, ok, que ok. yo, o sea, mi hermano Víctor, ahí nosotras y los hermanos. Sí, invitarlos acá. Mi hermano Víctor, él le regalaban de la empresa, le regalaban a él boletas para ir
a estas cosas en la Plaza de Toros. Y eran estas cosas cerradas donde los muchachos estaban aprendiendo y entonces yo, como estaba allá abajo, entonces me empecé a hacer amigo de los muchachos que estaban en ese grupito y todo, o sea, empecé como a llamarle la atención, entonces ellos se quedaban siempre hablando conmigo O sea que, y empecé, amiga, tú estabas presente cuando ellos chuzaban esos toros. claro, sí, en ese tiempo sí, Y en en ese ese tiempo tu tiempo sí. corazón de animal lover no. No, en ese tiempo yo Tenías no, un corazón duro en sí cuanto tenía, no, sí tenía a sentimientos animales. encontrados y yo creo que de allí vienen otras cosas que ya te contaré después, pero era muy fácil estar en ese ambiente por los muchachos, o sea, los muchachos hicieron que de cierta manera yo me fuera como acostumbrando más. Y cuando yo me encuentro con este señor, empezamos a hablar, entonces yo le dije, yo tuve un novio ay, ¿cómo se llamaba tu novio? Entonces yo le dije, le decían así. Entonces el señor me dijo, ay, él era compañero de mi hijo, que no sé qué. Entonces yo le dije, su hijo. Entonces, le digo yo, entonces más o menos era en la misma época, porque si usted lo conocía, y me dice, no, claro, porque nosotros hacíamos esto y esto cada viernes y íbamos. Y le digo yo, no, pues yo iba prácticamente casi a todas esas presentaciones de ustedes. O sea que yo a usted lo tuve que haber visto. Y el señor, sí, eso fue en esa misma época y no sé qué. Y él me dice, vea, entremos a hacer los papeles y usted se va conmigo. Camille, yo la invito a almorzar. Robelli, yo tenía como 20 y pico de años. A mí como que en ningún momento me habían dicho, usted no se vaya con extraños, porque yo, yo salí y me fui con el Pero, señor, o sea, pero yo creo que te dio confianza al saber que era totalmente. como que tenía muchas cosas en común. Y es que Pero yo no creo era... que esas coincidencias no son coincidencias. Lo que hablábamos es como que a veces Dios te pone personas Ujú, y especialmente quizás cuando uno está lejos, y yo creo que esas son oraciones respondidas de nuestros padres que oran por nosotras, que nos vaya bien y que todo salga bien. ujú, Y a veces son como angelitos o personas que llegan a tu vida por alguna razón, o sea, para algo. Y ujú. pues, yo creo que el sexto sentido, de pronto a uno no le dice no se vaya con extraños, pero uno siente como que esta persona no es del todo pues mala o no me va a hacer nada malo. Pues digo yo que vos tampoco, con todo eso que hablaban, te sentías como que no, esta persona es chévere, bien, o sea, no me va a hacer No, nada yo sentí que yo al señor lo conocía de toda la vida. Tanto y me así va a que invitar a llegué. almorzar. Sí, me fui. Tengo hambre. Y me fui con él. Y yo me acuerdo que nos fuimos en el autobús y éramos hablando y riéndonos. Y llegamos a su apartamento, subimos a su apartamento. Y él abre la puerta y cuando abre la puerta, en la cocina estaba parado uno de los chicos con el que yo había sido prácticamente, habíamos sido los mejores amigos, incluso después de que yo había terminado mi relación con el chico Si anterior. ves, ¿qué te digo yo? Que es que las personas no llegan porque sí. Y entonces el señor abre la puerta y le digo yo a él, oye, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, no, 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 No espera, ¿tú sé qué qué haces hace, aquí? me imagino. Y en ese momento él se convirtió en un apoyo muy grande para mí, se convirtió en una ayuda muy grande. Incluso me ayudó a conseguir, porque yo salí del apartamento donde vivía porque me pasó una cosa muy horrible. Y gracias a él encontré otro sitio para vivir con una familia que se convirtieron en una familia maravillosa, pues, conmigo. O sea, eso no son coincidencias, es que todas esas cosas uno se pone a pensar y uno dice, no, o sea, no, yo pienso que en todo eso la mano de Dios está ahí metida. Como Ujú. que es lo que yo siempre también he pensado, como que eh, cuando uno cree, o sea, cuando uno obra bien, primero que todo, yo creo cuando tú haces las cosas de corazón, sin querer hacerle daño a nadie, y pensando siempre bien y dejando que Dios como que guíe tu vida, en cierta forma, metiéndolo en tu vida, dejándolo ser parte de tu vida, pueden pasar cosas maravillosas, que uno se crea, que uno dice, wow, me pasó, o sea, por ejemplo, en tu caso, cuando llegar y ver a ese señor en Europa, o sea, y que haya también sido, que tengan tantas cosas en común, en que tu amigo, o sea, uno dice esas cosas, no, o sea, en un país tan gigante, y de encontrarlo justo en ese momento, y quizás porque esa persona, Dios la puso allí para que te ayudara, para que de pronto te fuera un apoyo para ti.
Sí, Entonces, sí. definitivamente, Aparte fue es que fue un apoyo muy grande, o sea, él imagínate. me ayudó muchísimo en todo, él estuvo pendiente. Después, ya cuando yo me mudé y todo eso y empecé a estar con mi nueva pareja, pues como amigos no volvimos a estar nunca más, o sea, no volvimos a vernos nunca más. O sea, cuando tú ya conoces que es el Mm. papá de esa princesa, la relación con el señor Con mi amigo se con tu amigo dañó. se dañó, Sí. pero se O dañó, no se se dañó por eso, distanciaron. sino que sí, nos distanciamos, empezamos a tener tiempos distintos en los que uno no coincide con la gente y simplemente se va alejando y Pero después mira, esa esta amistad se pierde. como que las personas llegan Ajá. y se van Para algo, sí, para, para sí, algo y se van. igual uno llega a la vida de alguien, hace algo que necesitan y se Ujú. van, como que por arte de Sí, magia. Que sí. uno piensa que sí, como que uno pone a analizar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Oh, no, el tiempo, tal, Mm. y desaparecen, pero cumplieron su misión. Sí. Y también nosotros hemos sido quizás personas en la vida de otras personas también. Yo me Cumplimos su misión. considero así, o sea, yo me considero novio que me consigo, novio que se va para el extranjero, o sea, O sea, ahí la ruta para que se vayan. sí. No sé si realmente No, sea pero así, puede pero ser, es o muy sea, gracioso que pase así, ¿cierto? sí, exacto. Porque es que han sido, o sea, contándolos, o sea, yo incluso tuve una relación súper pequeñita con un chico y ese chico también se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, no fue una relación así grande, ni súper intensa, ni amorosa. Duró muy poquito, pero él también se fue Pero para mira Estados que es Unidos. eso, porque yo creo que si hubieses tenido una relación estable en Colombia, pues estarías en Colombia. Pues, o Sí, sea, claro, tu vida estaría claro, ya claro, porque definitivamente. yo no lo había planificado, o sea, no era mi ilusión irme Exacto. del país, Y porque porque tampoco yo tú no nunca tienes podía vivir familia sin mis. afuera, tú no Claro, tienes no. como Y que, ay, lo tengo que, apegada que yo era con mi mamá y lo apegada, o sea, tú te imaginas, Roelle, que yo me acuerdo que mi mamá intentaba ir a dejarme en la casa de otra persona y la llamaban a las horas a decirle, venga, recójala porque no la aguantamos porque se de pone a llorar. mamitis que tiene. Sí. Entonces, es muy complejo, o sea, yo nunca lo imaginé y tampoco me imaginé que iba a durar tanto tiempo viviendo por acá. Claro, en tus planes de juventud, nunca tus planes fueron me voy de este No, a mí país. me gustaba Estados Unidos, no, pero no te lo voy a negar, a mí me gustaba el inglés y me gustaba la música americana y obviamente cuando surgió lo de tu hermano, había como algún tipo de, tan chévere, ¿sí? Tan chévere Hablas que inglés, o pasara. sea, Sí, hablo el inglés, sitio o sea, perfecto no hay para mí, problema. como pez en Esto, el esto agua se me ya. va a hacer, sí, esto se me va a hacer muy fácil, pero cuando las cosas se dieron como se dieron, también tú lo piensas, como que, ¿ves? O sea, no, este tipo de cosas no me conviene porque me voy a ir. Pero sí la duda quedó, ¿Por qué? ¿por qué sí? ¿Por qué pasó? Pero pues no era allí, según Diosito Definitivamente, no era allí. sí, definitivamente no eres mucho más después de que ya después de esa relación de 9 meses, que fue realmente tu primera relación a distancia, que te arriesgaste, Y seria tanto sí, tiempo claro, también, duró mucho ujú, tiempo, y que te viviendo con arriesgaste alguien. a dar ese paso de me voy a darme la oportunidad a estar con esta persona, y bueno, no funcionó por los motivos que hablamos, Mm. la inmadurez, la primera vez, o sea, muchas cosas. Tuvimos que dividir este episodio en dos. Los esperamos la próxima semana con la continuación. Gracias por llegar hasta aquí.